La palabra en esta hora. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 18. We worship you, Jesus. Pueden adorarle, aleluya. Si usted alaba a Dios, a mí no me da miedo, te adoramos, Jesús. Si usted grita un poquito más alto que yo, no me da miedo tampoco, te adoramos, Jesús. Te adoramos y te bendecimos, Padre. Libro de Génesis, capítulo 22, versículo 18. Mi alma te alaba y te bendice. Te adoramos, Jesús. Libro de Génesis, capítulo 22, versículo 18. Se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Padre, en el nombre de Jesús, alaba el que vive y reina. Te adoramos, Dios. Gloria al que vive. El domingo, el mensaje era a través del versículo que Dios buscaba a uno. Y hoy el mensaje será a continuación del mensaje del domingo. Hoy el título del mensaje es el poder de uno. Porque muchos de nosotros, al escuchar que el pastor le había dicho, vamos a hacer voto con Dios, vamos a hacer ese uno, muchos de nosotros nos habíamos emocionado con querer ser aquel uno que Dios necesita, o con querer hacer ese uno que Dios requiere en estos tiempos para poder pararnos firmes, te adoramos, Jesús, delante del diablo, delante de estas ideologías, delante de este mundo. Muchos de nosotros pasamos porque realmente lo deseamos. Muchos pasamos por emoción, porque el momento estaba correcto, te adoramos, Jesús. Pero vamos a ver durante este mensaje qué sucede con el uno que se levanta. Y vamos a hablar del poder del uno. Te adoramos, Jesús. El domingo el mensaje dijo, no lo halló. Pero vamos a ver durante la palabra cierto hombre que cuando Dios miró hacia la tierra encontró uno. Con el primero que vamos a comenzar, te adoramos, Jesús, es en la edad antediluviana, o sea, la edad antes del diluvio. Había un hombre llamado Noé. Pero para hacerle la historia un poquito más enfocante en lo que Noé estaba viviendo, sí, claro, sabemos lo que dice el libro de Mateo cuando se trata de que en los tiempos de Noé, que se estaban casando y dando el casamiento, pero vamos a irnos un poquito más profundo a las cosas que estaban sucediendo alrededor. Te adoramos, Jesús. A nosotros fácilmente se nos olvida lo que está sucediendo alrededor de alguien que le está siendo fiel a Dios en la palabra. Porque muchas veces lo que no hacemos es mirar el contexto o mirar lo que va más allá de lo que simplemente nosotros podemos ver. Si nosotros miramos a la vida que estaba viviendo Noé, en los momentos que él halló gracia delante de los ojos de Dios, ahí no había ley levítica. No había ley que el hombre podía seguir. Sin embargo, si nosotros leemos en el libro de Romanos, nos enseña que hasta los gentiles hacían las cosas que por naturaleza las hacían, que aunque no tenían la ley, la hacían por naturaleza. Perdón por ese trabalengo, pero déjame repetirlo, te adoramos, Jesús. Poderoso eres Dios. Pablo comienza a decir a los judíos que se creían una gran cosa por causa de la ley que ellos tenían. Él decía que hasta los gentiles por naturaleza hacían las cosas de la ley sin tenerla, porque había ya una ley escrita en su corazón. Una ley escrita en su corazón. Podemos mirar en la época antediluviana, en los tiempos donde Noé vivió y donde en los tiempos donde Noé le fue fiel a Dios, y adoramos, Jesús. Era un momento donde lo único que ellos tenían escrito era en su corazón, y el hombre estaba inclinado hacia la maldad. Todo hombre en ese tiempo estaba inclinado hacia la maldad.
Entonces la conciencia de cada hombre, aunque lo juzgaba por hacer maldad, ellos porque querían meterse en los placeres de este mundo, se inclinaban al mal. La conciencia diciéndoles a ellos: están mal. Tal vez no tenían ley, pero esa ley que estaba escrita dentro de su corazón, desde el momento que el hombre le había fallado a Dios, le decía: tú estás mal. Y el hombre como quiera continuaba haciéndolo mal. Y el otro día, en el instituto, ayer, nosotros estábamos mirando a la cantidad de seres humanos que viven ahora mismo en esta tierra. Y es casi 8 billones de personas en estos tiempos, en los tiempos nuestros. Casi 8 billones de personas. Imaginémonos nosotros que cuando Dios le dio la orden a Adán: multiplícate. Dios le dijo la orden a este hombre. Dice: be fruitful and multiply. Nosotros no sabemos la cantidad de hombres que habían en esos entonces. Tal vez yo creo que eran, si no me equivoco, 2000 años antes de venir el diluvio. Te adoramos, Jesús. Imagínense cuántas personas vivieron en esos tiempos, porque la palabra solamente nos menciona unos cuantos. Y nosotros pensamos que porque solamente nos enseña unos cuantos, que no habían muchos, que no habían como están hoy. Pero de todos, cuando Dios miró a la tierra, solamente halló uno. Te adoramos, Jesús. Y ese uno obedeció a la voz de Dios. Cuando Dios le habla a este uno que halló gracia delante de sus ojos, le dice: hazme un arca. Y él la hizo. Y nos enseña la palabra que 8 fueron salvados por agua. 8. ¿Qué porcentaje sería eso de 8 billones? Usando los números de hoy, ¿qué porcentaje sería? Ni 1% del ser humano que vive sobre la tierra hoy, ni 1% fueron salvados por agua, por la obediencia de uno. Te adoramos, Jesús. Este hombre fue el único en esta tierra completa que halló gracia delante de Dios. Te adoramos, Jesús. Y por causa de que este hombre halló gracia delante de los ojos de Dios, este uno, el poder que cargó este uno, nos dio a nosotros una oportunidad de vida. Porque imagínate, si Dios miraba en la tierra y no encontrara a nadie, ¿qué iba a hacer? Destruir la tierra con todo ser humano, con toda bestia, con todo cuadrúpedo. Te adoramos, Jesús. Con todo. Y ni nosotros hubiésemos tenido la oportunidad de tener vida, de sentir lo que sentimos hoy, de tener esta amistad o esta hermandad. Te adoramos, Jesús. Aleluya. La raza humana tenía una oportunidad por causa de uno. Mi alma te alaba y te bendice. Entonces, siguiendo la historia, después del tiempo diluviano, después del diluvio, el hombre comienza a crear una torre llamada la Torre de Babel. Y años después de la Torre de Babel, después que Dios confunde los lenguajes, porque dice: el hombre tiene una sola mente y lo que el hombre va a hacer lo hace. Tengo que ir a confundirle la lengua. Ahí es donde se encontró Abraham. También en un mundo donde el hombre no confiaba en Dios. Digo que no confiaba porque estaban creando una torre, te adoramos, Jesús, para poder sobrevivir el próximo diluvio. Porque Dios había dicho: yo no voy a quebrantar o no voy a destruir esta tierra por causa de la agua otra vez. Pero el hombre hizo una torre deseando escapar de esa ira. Abraham vivió unos años después. La Biblia no especifica cuántos años después, sino que nos enseña las descendencias de Sem, Cam y Jafet. I know in English, I'm sorry. I don't even know in English. Wow. Sem, Cam y Jafet. Nos enseña las descendencias de ellos hasta llegar a Abraham. En un tiempo donde el padre de Abraham era un creador de ídolos. Él formaba lo que eran los ídolos. Ellos tenían culto hacia dioses ajenos. Pero en ese momento Dios mira hacia la tierra buscando a alguien que le haga caso. Y entonces encontró a uno llamado Abraham. Y ese Abraham dijo: heme aquí. Entonces cuando Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, él dice: para allá voy. Uno.
Pero también para él lo único que había era la ley escrita en su corazón. Entonces la ley escrita en su corazón y la obediencia llevó a este hombre, te adoramos Jesús, a tener una relación tan cercana a Dios que él pudo no solamente caminar con él, hablar con él, te adoramos Jesús, verlo de vez en cuando, mi alma te alaba y te bendice, pero lo llevó hasta un momento que Dios dijo: ¿acaso yo haré algo sin habérselo dicho a mi amigo? Should I really do something without telling my friend? A uno que en un mundo depravado, un mundo lleno de pecado, un mundo lleno de maldad, Dios tuvo la oportunidad de llamar a alguien amigo. Te adoramos Jesús. Mi alma te alaba y te bendice. Este hombre no solamente fue obediente a la voz de Dios, saliendo de Ur de los Caldeos, yendo a Arán y después yendo para la tierra que Dios le promete, te adoramos Jesús. Sin embargo, él sigue siendo obediente a la voz de Dios. Él sigue siendo obediente a la voz de Dios, y tan obediente fue él a la voz de Dios que él recibió lo que es la circuncisión, una señal de un pacto que Dios hizo con este hombre para siempre. Te adoramos Dios. Yo me preguntaba, ¿por qué Dios permitió la circuncisión como señal para este hombre? Claro, Dios le promete a este hombre una simiente de sus lomos, y como señal le da la señal de la circuncisión. Y yo me quebraba la mente, yo siendo hombre, yo me quebraba la mente y yo dije: ¿pero por qué? Tú sabes que cada vez que este hombre tenía que usar el baño, vio la promesa, vio la señal de la promesa. Cada vez que quería él ser íntimo con su esposa, vio la señal de la promesa. Te adoramos Jesús. Esto es para los entendidos, no quiero meterme mucho, pero cada vez que él miraba hacia abajo, él vio la señal de la promesa. Fue algo que él no pudo escaparlo, porque a los que no han sido circuncidados, ¿sabes qué? Ahora mismo él tenía casi 80, 100 años cuando fue el tiempo de la circuncisión, y para cualquier hombre que lo hace después del tiempo de ser niño, duele más, dicen los científicos. Y él lo hizo en ese tiempo. Y en todo momento, en todo lugar, donde quiera que ese hombre iba, vio la señal del pacto que Dios hizo con él. Es el poder de uno. Dios le dice a él: Sara tendrá un hijo. Sara tendrá un hijo. Te adoramos Jesús. Él creyó en esperanza en contra de esperanza, porque no solamente estando fuera del tiempo de tener hijos, él creyó en esperanza en contra de esperanza. Yo no sé si usted entiende lo que significa eso. ¿Qué significa esperanza en contra de esperanza? Nos dice la palabra que la esperanza que se ve, ¿a qué de esperarlo? Si tú puedes ver lo que tú esperas, ¿a qué de esperarlo? Si ya lo ves. Pero él creyó en esperanza en contra de esperanza. Te adoramos Jesús. Llega el momento que sí, tiene el hijo. Él tiene el hijo, pero Dios se lo pide. Acuérdese, el tema es el poder de uno. Dios se lo pide para probarlo, y él no cede, él lo hace. Y llega un momento que él iba a hacer el acto que Dios le había pedido para matar a su hijo, sacrificarlo delante de la presencia de Dios. Y Dios le dice: detente ahí un momento, mira hacia el lado. Y había algo, un animal, no me acuerdo bien el nombre, the ram in the bush. Te adoramos Jesús. Yo lo conozco en inglés, una historia que me encanta, pero no lo sé en español. We worship you, Jesus. Y ahí donde él expresa las palabras Jehová Jireh. El poder de uno llevó a que un hombre conozca a Dios como el proveedor. Te adoramos, Jehová. El poder de uno llevó a que un hombre conozca a Dios como el proveedor. Te adoramos, Jehová. Porque ¿cómo nosotros vamos a saber que Dios provee si nosotros no le damos a Él oportunidad de proveer? Hay un himno por ahí que dice: Dios tuvo que permitir la enfermedad para yo conocer que Él es mi sanador. Pero muchas veces nosotros, cuando nos sentimos enfermos, rápidamente buscamos la pastilla, o buscamos el Nyquil, el Dayquil, lo que sea. No le damos oportunidad a Dios para sanarnos. No podemos dormir, y en vez de pedirle a Dios: ayúdame a dormir, agarramos el melatonin y nos quedamos achocados sin darle oportunidad a Dios. Tenemos que permitir que Dios haga estas cosas
para que Él pueda revelarse a nosotros de la forma que Él quiere. Porque de lo que nosotros conocemos de Dios es por causa de Él revelarlo a nosotros. Y adoramos a Jesús, aleluya. Siguiendo, hay un hombre llamado Moisés. Acuérdese el poder de uno. Este hombre Dios lo llama a través de una zarza ardiendo. Él se acerca y Dios le dice: quítate las sandalias porque el lugar que tú estás pisando santo es. Te adoramos a Jesús. Él obedece a la voz de Dios y Dios le dice: te voy a enviar a Faraón para que saques a mi pueblo de la esclavitud, porque yo he escuchado su llanto, yo he escuchado su oración. El poder de uno libró a un pueblo. Te adoramos a Jesús. Dice la palabra que fueron casi 600,000 hombres solamente, porque uno obedeció a la voz, porque uno obedeció a la voz de Dios. Te adoramos, Jesús. Yo me acuerdo de ver un programa en el televisor, que un hombre estaba ayudando a gente a escapar de una guerra en cierto lugar. Creo que, si no me equivoco, eran judíos. Y era en el tiempo donde el holocausto, que estaban tratando de exterminar todos los judíos. Y este hombre lo llevan a un programa de televisor, lo ponen ahí al frente, están hablando. Y la gente que están en la audiencia, él no los conoce. Él no sabe quiénes son. Pero llega un momento donde la que le está hablando, la que está reportando esto, dice: estas son todas las personas que tú salvaste por ayudarlo. Imagínate, si nosotros nos dejamos llevar por Dios, nos ponemos en las manos de Dios, aleluya, dejamos que Dios nos moldee a la forma que Él desea, dejamos que Dios haga lo que Él tanto quiere hacer con nuestras vidas. Lleguemos un momento delante de su presencia, miramos hacia atrás y Él dice: esa gente fueron los que tú ayudaste a llegar aquí delante de mi presencia. Yo prediqué un mensaje allá en Massachusetts una vez: si te detienen. Y ese mensaje a mí me impactó, porque el diablo había dicho que salió para encarcelarme a mí. Y yo me acuerdo que Dios me dijo: mira lo que va a suceder si a ti te detienen. Yo miré a mi espalda y yo vi a mis hijos, yo vi a mi esposa, yo vi a mis hermanos, yo vi a mis primos, yo vi a mis padres. Te adoramos, Jesús. Porque si el diablo logra detenerme a mí, ¿qué va a suceder con los que me están mirando? ¿Qué va a suceder con los que me están siguiendo? Te adoramos, Jesús. Si el diablo hubiese logrado detener a Moisés delante del mar rojo, cuando Dios le dijo: dile a mi pueblo que marche, 600,000 hombres iban a morir con su familia. Pero porque uno obedeció a la voz de Dios, cruzaron en seco. Te adoramos, Jesús. Cruzaron el mar rojo en seco y al otro lado pudieron cantar aquel himno de victoria. Aleluya. Por causa de un hombre obedecer, 600 millones de gente vieron la gloria de Dios. Te adoramos, Jesús. ¿Qué más podemos decir? Mira, Josué. Anoche nosotros hablábamos un poco sobre este hombre. Te adoramos, Jesús, en el instituto. Y Dios le dice a este hombre: como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Que esta palabra no se aparte de tu boca. Llega un momento donde Dios le dice a él: extermina el enemigo. Acuérdese el poder de uno. Donde este hombre quiere exterminar al enemigo y él le dice: sol, detente en Gabaón y luna en el valle de Ajalón. Este hombre, uno que obedeció a la voz de Dios, que quería hacer lo que Dios le había mandado hacer, el sol se detuvo y la luna también se detuvo. Te adoramos, Jesús. El poder de uno. Mi alma te alaba y te bendice. Elías era un profeta también, y nosotros sabemos mucho la historia de este hombre, pero acuérdese el poder de uno. Este hombre, el que hizo esta oración: juro por el Señor Dios de Israel, a quien sirvo, que en estos años no lloverá ni caerá rocío hasta que yo lo diga. El poder de uno. Oramos, Jesús. Nehemías fue otro.
que ni viviendo en la tierra de Jerusalén, ni viviendo en la tierra que le fue prometida a sus padres, te adoramos Jesús, miró a Israel y dijo: es necesario que yo descienda para ayudar a mi gente. Dios buscaba a uno y no lo halló, pero estos hombres le fueron obedientes a la voz de Dios cuando Dios lo llamó. Este hombre va a la tierra prometida. Este hombre va al lugar donde sus hermanos están. Comienza a levantar al pueblo, a levantar al ánimo del pueblo. Te adoramos Jesús, para que ellos comiencen a reconstruir los muros. Llegaron cartas de amenaza de aquellos que estaban alrededor, y él dijo: un hombre como yo ha de huir. Un hombre como yo ha de huir. El poder de uno, te adoramos Jesús. Pero ¿qué tienen todos estos hombres que hemos acabado de mencionar? ¿Qué tienen todos estos en común? Que ellos obedecieron a la voz de Dios. Ellos obedecieron a la voz de Dios, te adoramos Jesús. Entonces miremos en la palabra, miremos a Cristo, te adoramos Jesús, que Él es el blanco que nosotros deseamos ser como Él. Deseamos decir las palabras como dijo Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Deseamos tendernos hacia lo que está delante, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nosotros estamos extendiéndonos hacia eso, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué dijo Cristo? ¿O qué nos enseña? Te adoramos Jesús. Uno de nuestros hermanos en la palabra a través de Cristo dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. El poder de uno. Este mismo Cristo, te adoramos Jesús, dice la palabra: porque así como por la desobediencia de uno los muchos fueron constituidos pecadores, así como por la obediencia de uno, te adoramos Jesús. No dice la obediencia de Dios, no dice la obediencia de dos, perdón, te adoramos Jesús. Dice la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Mi alma te alaba Jesús. Dios, sabiendo que la paga del pecado es muerte, y por causa de la desobediencia del hombre, que nosotros no teníamos la capacidad ni la cantidad para poder pagar esto, Él envió a su Hijo. Y es por eso que la salvación es gratuita, porque nosotros no teníamos con qué pagarle a Dios. Nosotros no teníamos un sacrificio perfecto para poder ofrecérselo a Dios, pero Cristo fue obediente hasta la muerte. Y por el poder de uno, nosotros tenemos acceso directo delante del Padre. Porque desde ese momento que el velo fue rasgado desde arriba hacia abajo, nosotros podemos entrar confiadamente delante del Padre y presentarnos a nosotros mismos. Te adoramos Jesús. Él nos entrega el ministerio de la reconciliación para que nosotros podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Te adoramos Jesús. Mi alma te alaba y te bendice. Si nosotros no tomamos ventaja de lo que Dios nos permite tener ahora mismo, la palabra nos advierte seriamente. Dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? ¿Cómo escaparía Lot si no hubiese obedecido a la voz de aquellos ángeles que le advirtieron: salte? ¿Cómo iba a escapar Noé si no obedeció a la voz de Dios cuando le dijo: hazte un arca? ¿Cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos esta salvación tan grande? Para nosotros, te adoramos Jesús, que conocemos y hemos leído lo que ha de suceder después del rapto de la iglesia, deberíamos nosotros de tener un poquito de miedo de las cosas que han de suceder. Deberíamos nosotros mismos, te adoramos Jesús, agarrar esa salvación y guardarla con temor y temblor, como dice la palabra, porque sabemos lo que viene. Pero a causa del amor de Dios, echa fuera todo temor.
El amor de Dios es más allá de lo que nuestra mente puede entender. La paz de Dios es más allá de lo que el hombre puede entender. Te adoramos, Jesús. Pero esa paz y ese amor que Él nos da a nosotros, te adoramos, Jesús, que no es el amor ni la paz que el mundo nos puede dar. Esa paz nos da tranquilidad sabiendo que cuando esa trompeta suene, nosotros nos vamos con Él. Mi alma te alaba y te bendice. El poder de uno. Te adoramos, Jesús. Yo me reí un poco cuando nuestro hermano Luis leyó ese versículo en cuanto Jesús iba entrando a Jerusalén, porque eso yo lo tengo escrito. Al Cristo acercarse a las ciudades, al Cristo acercarse a la tierra de Jerusalén, ¿qué sucede? El pueblo comienza a alabar. Comienza en ese entonces, le dicen Cristo.